Matías, efectivamente me encuentro en la zona cero, precisamente en el lugar donde colapsaron los trenes de la línea 12 del metro, al sur de la Ciudad de México, en la delegación Tláhuac. Hemos estado aquí minutos después de que ocurrió este colapso, desde las 11 de la noche, hora local de la Ciudad de México, y desde entonces no han parado los trabajos de rescate. Llegó a la medianoche una grúa hidráulica para intentar levantar el concreto que aplastó autos y personas. Por eso los cuerpos de emergencia desde la medianoche han rescatado cuerpo tras cuerpo. Sin embargo, hasta ahora la cifra oficial es de 23 muertos, una cifra que podría aumentar a lo largo del día. Durante la madrugada seguían rescatando cuerpos entre los escombros. Tras el colapso del metro, varios quedaron atrapados entre los vagones y también debajo, porque el concreto aplastó a varios automóviles. Horas después del accidente, algunos como Patricia continuaban la búsqueda de sus familiares. Buscando a mi esposo porque no lo encontramos. Solo sé que a lo mejor venía en el tren que colapsó. Mi única esperanza es que siempre se venía en el último vagón y espero que esté bien. La zona cero fue tomada por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía. La jefa de gobierno encabezó las labores de rescate del accidente más mortal que hasta ahora ha ocurrido en el metro de la capital. Hasta ahorita de traslados de ambulancia tenemos contabilizados 34. En este momento la Fiscalía General de Justicia se encuentra aquí para identificar a las personas que lamentablemente fallecieron. Mientras, algunos vecinos se preguntaban si esta tragedia se pudo evitar, pues desde 2012, cuando se inauguró esta línea del metro, por el entonces alcalde de la ciudad y hoy canciller Marcelo Ebrard, la construcción estuvo marcada por irregularidades. Una de ellas, que se utilizó material de baja calidad, lo que en algún momento se pensó podría provocar un accidente. Sí se pudo haber evitado, pero mire, desgraciadamente, sea por Dios. Y a los que perdieron la familia, pues Dios les dé el consuelo. El canciller Ebrard escribió en su cuenta de Twitter que tiene entera disposición con las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario. Pero para muchos de los afectados no habrá nada que repare el daño de esta tragedia. Y es que Nacho Aranza, como ya lo escucharon, para muchos vecinos, incluso desde el año 2017, cuando ocurrió el sismo que dejó miles de muertos aquí en la Ciudad de México, esta parte del metro ya había sufrido una fractura. Están circulando fotos en redes sociales donde se logra observar cómo en la parte alta de este metro ya había una grieta muy grande desde 2017 y no se le dio mantenimiento y no se reparó. Y bueno, pues aquí están las consecuencias de ese entonces. Para muchas de estas personas, pues nada reparará las pérdidas humanas que ha dejado este terrible accidente. Claro. Ahora, Isa, decías, ya está operando una grúa, sabemos que son 2 vagones de este convoy los que colapsaron, sabemos incluso, porque esta es una avenida muy transitada al sur de la Ciudad de México, que cayó sobre automóviles. Dime, por favor, ¿qué autoridades están allá? ¿Quién está tomando control de la zona? ¿Y qué se espera para las próximas horas? Porque entiendo que hay familiares alrededor buscando a sus seres queridos. Así es, Nacho, pues el control de los rescates en esta zona estuvo encabezado por la jefa de gobierno, la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien acudió y estuvo aquí presente buena parte de la madrugada. Además, se implementó el plan DN3, que como bien saben es este plan federal que está a cargo del Ejército para auxiliar a las personas cuando ocurre una catástrofe, pues normalmente natural, pero en este caso, debido al número de muertos y heridos, el Ejército tuvo que intervenir. También estuvieron elementos de la Guardia Nacional. Ellos se han retirado a lo largo de la madrugada, solo permanece un grupo de protección civil quienes todavía están dentro de los escombros tratando de encontrar más cuerpos. Claro. No sé si alcancen a ver, hay mucho movimiento, es gente que va a trabajar, es un horario donde las personas ya tienen que ir a sus trabajos. Ante la falta de este transporte que ha quedado suspendido, pues tienen que caminar kilómetros para poder encontrar un transporte
transporte público que los lleve de sus casas al trabajo. Muy bien, vamos a estar pendientes. Isa, regresamos contigo en cuanto nos lo indiques. Aranza, son personas que regresaban de trabajar. Esto ocurrió alrededor de las 10 de la noche con 25 minutos hora local allá en la Ciudad de México. Y seguimos ahí a pocas horas de que la estructura de esta línea del metro se desplomara y 2 vagones cayeran sobre la avenida. Las autoridades publicaron los nombres, Aranza, de las personas lesionadas. Así es, Nacho. Y bueno, pues en uno de los hospitales en donde reciben atención médica se encuentra nuestro corresponsal Raúl Torres con lo último. Raúl, te saludo y también te pregunto de una vez sobre la condición de los heridos. ¿Qué tal, Aranza? Nacho, les saludo desde a las afueras del Hospital Belisario Domínguez, aquí en Tláhuac, muy cerca del lugar de la tragedia. Bueno, el reporte es diverso, hay algunos que se encuentran, algunos de los heridos que se encuentran sumamente graves, otros no tanto, algunos han sido sometidos a cirugías. A este lugar trajeron aproximadamente a 12 de los heridos, pero recordemos que son por lo menos 45 y fueron llevados a por lo menos otros 10 hospitales. Durante toda la noche y madrugada este lugar ha sido un centro de peregrinaje de muchas personas, muchos que han venido a buscar a sus familiares para tener la certeza de si están en algún hospital heridos, pero también de quienes están buscando a sus familiares desaparecidos. Y justamente aquí junto a mí está Yair del Águila. Él está buscando a su hermano Emir del Águila, un joven de 29 años. Platícanos, Yair, ¿saben ustedes que venía en el metro, en estos vagones, tu hermano? Pues lo que sabemos es que cayó, fue el accidente, después de cierto tiempo estuvimos marcando a su celular, no entraron las llamadas, hasta que por fin entró una llamada y contestó un señor que dijo que encontró el celular en un vagón del metro, entonces pues suponemos que venía ahí en ese metro. ¿A cuántos hospitales han ustedes ya recurrido a buscar a tu hermano? Pues nosotros que venimos aquí, venimos de 3 ya, y otros familiares andan ya como por otros 4 o 5 hospitales que han recorrido, pero nada más no encontramos respuesta. ¿Se han acercado a alguna autoridad para ver si hay alguna lista, conformar alguna lista de desaparecidos para ver la posibilidad de dónde podría estar tu hermano? Pues mis familiares, que fueron los primeros que llegaron a este lugar, al lugar del accidente, pidieron una lista y dijeron que no había ninguna lista de accidentados ni de nada, sino que llamaran a Locatel, que ahí se iba a informar todo, y que fueran a los hospitales a reconocer a los heridos y bueno, a todos los accidentados, pero así una lista no hemos tenido de parte de alguna autoridad. ¿Tu hermano de manera regular, cotidiana, utilizaba esta línea del metro? Sí, diario, realmente viajaba diario de aquí, trabajaba en la aduana y pues era su camino de diario, tanto de ida como de regreso. Entonces, ¿tu hermano está casado, tiene hijos? No, es soltero, tiene 29 años, pero pues con mucha vida por delante. Claro, supongo que van a buscarlo con mucho afán, pues hasta encontrarlo. Así es, pues ahorita nos decidimos a ir a ver a otros hospitales en los que podamos ir a encontrarlo. Muchas gracias, Yair, y mucha suerte. Ojalá que lo encuentren pronto y lo encuentren con bien. Muchas gracias, Yair. Gracias. Bueno, es el testimonio de Yair del Águila. Y solamente para recordar algo que ha sucedido, que ya lo mencionaba mi compañera Isa Osorio, de lo que ha sido esta línea 12 del metro. Inaugurada en el 2012, en el 2014 fue cerrada porque encontraron fallas estructurales, problemas con los materiales. En el 2015 fue reinaugurada. Se suponía que una cosa como esta no debía ocurrir. Hay otras líneas del metro aquí en la ciudad que han sido expuestas a terremotos y que no habían tenido una situación como esta. En el 2017 comenzó a haber denuncias justamente en esta zona de que había problemas, que parecía que podían colapsar esas estructuras por donde corre el metro y que son mejor conocidas como ballenas. Colombia despierta este domingo con dolor, indignación y muchas preguntas en el aire tras una jornada de protestas y violencia que ha dejado al menos 4 muertos, según varias ONG, y más de un centenar de heridos. Estas imágenes fueron grabadas en Bogotá, donde en general reinó la calma, aunque también se produjeron enfrentamientos aislados entre manifestantes y las fuerzas del orden.
En algunas ciudades, pese a las restricciones por la pandemia, las marchas del 1 de mayo se sumaron a las protestas contra el polémico proyecto de reforma fiscal impulsado por el gobierno de Iván Duque. Tras 3 días de manifestaciones, el presidente dio marcha atrás y anunció que buscará una modificación consensuada del texto y también que mantendrá al ejército en las calles mientras haga falta. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. El gobierno colombiano acusa a grupos de delincuentes de mezclarse entre los manifestantes para perpetrar actos de pillaje y vandalismo. En las calles, donde la pobreza extrema ha subido un 15% en el último año, lo que se percibe es el hartazgo de la población frente al ejecutivo de Iván Duque. Su tercera reforma tributaria persigue recaudar más fondos para paliar las terribles consecuencias económicas de la pandemia, que ha acarreado cuantiosos gastos y préstamos extraordinarios. Sin embargo, los busca fundamentalmente en los bolsillos de las clases media y baja, muy castigadas por la crisis económica. Hablando sobre las cifras, ¿no?, terribles que nos deja la pandemia, el presidente Francisco Sagasti por lo pronto ha señalado que en las últimas semanas se evidencia un leve descenso en la cantidad de fallecidos por COVID-19 y casos críticos. Ello a pesar de que todavía nos encontramos en un momento crítico de la pandemia. Desde Huaraz, el mandatario ha pedido a la población mantener los cuidados para evitar contagios. Ha realizado estas declaraciones durante su visita a Ancash, hasta donde ha llevado un nuevo lote de vacunas de Pfizer destinada a los adultos mayores. Si bien los datos estadísticos de las últimas semanas han sido mixtos en el sentido que estamos en el pico de la segunda ola, pero ya empieza a descender ligeramente la mortalidad, los contagios y las personas que están requiriendo cuidados extremos en los hospitales. Estamos en un punto crítico, pero con una ligera y leve mejora que esperamos continúe en el futuro. Pero esto implica y quiere decir que debemos mantener todas y cada una de las medidas de protección. Usar mascarillas que cubran nariz, boca y barbilla, mantener la distancia que mantenemos siempre y deberían mantener todos ustedes, evitar aglomeraciones. Durante esta jornada, aquí en Huaraz, junto con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, estaremos visitando y supervisando el almacén de Direza. ¿Por qué traemos Pfizer, que es una vacuna, como ustedes saben, muy exigente, que requiere frío extremo para mantenerse en condiciones óptimas? Bueno, porque Ancash ya tiene 3 lugares con ultracongeladores que permiten almacenar la vacuna de Pfizer a menos 60 grados. Por eso, Pfizer se está distribuyendo a todas las regiones que cuentan con estas facilidades y a las otras regiones que no han podido aún instalarlas, estamos distribuyendo aquellas vacunas como AstraZeneca, Sinopharm y las que vengan en el futuro. Tenemos la obligación como gobierno de cuidar la salud, pero también garantizar que la economía de nuestro país no tenga dificultades, que las actividades económicas continúen, que los protocolos se establezcan. Como ustedes saben, cada 15 días estamos haciendo una evaluación de aquellas provincias que están en los diferentes grados de contagio, alto, muy alto y extremos. Sin embargo, de manera excepcional, el domingo 9 de mayo, que es el Día de la Madre, hemos establecido una inmovilización social obligatoria estricto en todo el territorio nacional, independientemente de cuál fuera el estado o el grado de situación de la emergencia sanitaria en la que se encuentre las provincias, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos invocar a las familias
a que las compras la pudieran hacer un día antes, 2 días antes, ¿no es cierto?, tomar las previsiones respectivas para que podamos cumplir todos con eficiencia ese día que está previsto como inmovilización social de manera estricta en todo el país. Sí, solo para complementar de que lo que sí está permitido es el servicio de delivery. Entonces, por ese lado las familias pueden pedir por delivery, digamos, alimentos para festejar el día. Incluso pueden acercarse a pie, si viven cerca, a recoger los alimentos al local donde se están expendiendo, ¿no? O sea, hay esa facilidad, a pesar digamos, la restricción de movilidad estricta que hay ese día. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos sean los buenos de la película. En Perú Libre hay una persona que realmente representa un peligro y esa persona es Vladimir Cerrón. En el video de hoy vamos a revisar los informes publicados en los últimos días por IDL Reporteros y por el portal elfuco.p, que no solo revelan que Cerrón entregó varias obras millonarias a dedo cuando fue gobernador regional de Junín, sino que tiene varias denuncias activas en el Ministerio Público por un montón de delitos. Hay una pequeña pero importante aclaración que tengo que hacer. Para quienes no entiendan por qué cada vez que hablamos de Pedro Castillo o de Perú Libre hablamos de Vladimir Cerrón, la razón es muy sencilla. Cerrón es Perú Libre. Cerrón es fundador, líder, secretario general, jefe de plan de gobierno y dueño del partido. Como les conté en este video que publiqué hace algunas semanas sobre Castillo, Cerrón, quien fue 2 veces gobernador regional de Junín, iba a ser el candidato presidencial de su partido, pero debido a la sentencia por corrupción que tiene en su contra, postuló como segundo candidato a la vicepresidencia. En enero de este año, el Jurado Nacional de Elecciones lo excluyó de las elecciones por su sentencia, pero aún así, él sigue siendo el líder. Pedro Castillo es el candidato presidencial de Perú Libre, pero quien manda es Vladimir Cerrón, que eso quede claro. El 25 de abril, IDL Reporteros publicó el reportaje que estás viendo en pantalla, los contratos de Vladimir Cerrón y los otros Quispe Palomino. En resumen, este informe nos cuenta una historia increíble de los contratos que Vladimir Cerrón entregó a dedo a un señor llamado Miguel Ángel Quispe Palomino, un empresario que actualmente está prófugo de la justicia, que ha ido a la cárcel por delitos como robo agravado y colusión y que ha sido investigado por el Congreso por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El informe de IDL nos cuenta 3 casos que involucran a Cerrón, a Miguel Ángel Quispe y a varios miembros de su familia, así que vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos. El primer caso sucedió cuando Cerrón fue gobernador regional de Junín en el 2011. Resulta que en campaña Cerrón prometió construir un aeropuerto internacional en Huancayo, y como la promesa generó mucha expectativa en la gente, lo primero que hizo cuando ganó las elecciones fue ir al Ministerio de Transportes para decirles: oye, mira, quiero construir este aeropuerto en este lugar y necesito que me den la autorización. Según IDL, pese a que mucha gente quería que se construya el aeropuerto, mucha gente también se oponía. Es por eso que en el 2012 hubo una protesta tan fuerte que terminó con 1 muerto y 40 heridos. Debido a todo este escándalo, el ministerio canceló los estudios técnicos y mandó el proyecto al archivo. Pero como Cerrón se cree vivo, le cambió de nombre al proyecto, no le consultó a las autoridades que tenía que consultarle y le dio la concesión a un consorcio llamado Gran Aeródromo Huanca, un consorcio conformado por 3 empresas: GMN, Corporación Sayón Contratistas y Unos OG. El monto de la inversión, o sea, el costo de esta obra, fue de 366 millones de soles, y en mayo del 2014, días antes de pedir licencia para irse a hacer campaña para su reelección en el gobierno regional de Junín, Cerrón firmó el contrato para construir el Gran Aeródromo Huanca. La firma de este contrato ocasionó un chongazo. Varias autoridades locales y nacionales denunciaron un montón de irregularidades. El caso llegó al Congreso, a la Contraloría, y se inició un proceso administrativo contra 4 funcionarios de la gestión de Cerrón por presunto beneficio ilegal a favor del consorcio. Al final, gracias a las investigaciones, se descubrió que 2 de las 3 empresas del consorcio, GMN y Corporación Sayón Contratistas, estaban vinculadas directamente a Miguel Ángel Quispe Palomino. Apréndete ese nombre porque es súper importante para todos los casos de hoy. Miguel Ángel Quispe es un empresario que en ese momento estaba siendo investigado por colusión con el gobierno regional de Pasco por el presunto favorecimiento a un
una de sus empresas para hacer una obra en la carretera Huachón-Huancabamba. Las dos empresas que se le descubrieron a este señor estaban vinculadas a varios miembros de su familia. El segundo caso también tiene que ver con Miguel Ángel Quispe, por eso te dije que te acuerdas su nombre. Según IDL, mientras todo este chongo del aeropuerto pasaba, otra empresa de Miguel Ángel Quispe obtenía un contrato a dedo con el gobierno regional de Junín gracias a Vladimir Cerrón. Esta vez se trató del mejoramiento de la carretera Chupuro-Huasicancha, una obra valorizada en 111 millones de soles. Como señala IDL, la segunda etapa de la obra, valorizada en 62 millones de soles, fue entregada a través de una asociación público-privada al consorcio Mimbrayan en septiembre del 2013. ¿Qué empresas formaban este consorcio? 3 empresas de Miguel Ángel Quispe y sus familiares: Mimbrayan Contratistas Generales, Inversiones MAC EIRL y Corporación Sayón Contratistas. Poco tiempo después de iniciar la obra de la carretera, el consorcio de los Quispe solicitó que les paguen más por supuestas demoras del gobierno regional, pero esta solicitud se presentó justo cuando Cerrón estaba de salida del gobierno regional, así que fue analizada por el nuevo gobernador Ángel Uchupaico. Al final, esta solicitud fue rechazada y toda la obra fue cancelada porque no tenían permiso del Ministerio de Economía. El gobernador Uchupaico anuló el contrato en el 2015, pero para ese entonces el consorcio de los Quispe ya había recibido un adelanto de 11 millones de soles de las manos del gobierno de Vladimir Cerrón. ¿Qué fue esa plata? Nadie sabe. El tercer caso también tiene que ver con Miguel Ángel Quispe Palomino, pero es más cortito. Según IDL, Quispe Palomino y su hermana, Rosalía Quispe Palomino, también tuvieron varios contratos para el mejoramiento de colegios durante la primera gestión de Vladimir Cerrón. Y muchos de estos contratos, por no decir todos excepto uno, se lograron a través de adjudicaciones directas. ¿Qué quiere decir esto? Que Vladimir Cerrón les dio estos contratos a dedo y sin ningún tipo de licitación pública. A través de MAC EIRL, otra de sus tantas empresas, Miguel Ángel obtuvo 2 contratos para mejorar el Colegio Santa Rosa, un contrato de 3.5 millones de soles, y para mejorar el Colegio Jaime Cerrón Palomino, un contrato de 5.9 millones de soles. Por otro lado, Rosalía Quispe, accionista principal de la empresa Diblacón SAC, obtuvo otra vez contratos de mantenimiento, ampliación y remodelación en Huancayo. Solo para terminar con esta historia de los contratos entregados por Vladimir Cerrón a Miguel Ángel Quispe, hay 3 datos del informe IDL que quiero resaltar. El primero es que en el 2014 Miguel Ángel Quispe fue condenado por los delitos de colusión y negociación incompatible por el caso de la carretera Huachón-Huancabamba y se lo llevaron al Origancho. El segundo es que cuando estuvo en la cárcel confesó varias cosas ante la investigación que hizo el Congreso y fue allí donde dijo que él nunca se acercó al gobierno regional de Vladimir Cerrón para hacer el aeropuerto, sino que fue el gobierno regional el que se acercó a él para pedirle que lo haga. El tercer y último dato es que en el 2018, como detalla Infogop, Miguel Ángel Quispe postuló para el gobierno regional de Pasco con el partido Frente Andino Amazónico y perdió. Pero en medio de esas elecciones, la Corte Superior de Justicia de Pasco ordenó su captura luego de su sentencia por colusión y desde entonces está prófugo de la justicia. Este es solo uno de los personajes con los que Cerrón trabajó durante sus tiempos de gobernador regional. Ahora que ya revisamos el informe IDL, revisemos rápidamente este otro informe elaborado por Alonso Zambrano para el Foco.p, titulado El expediente fiscal de Vladimir Cerrón, el hombre detrás de la candidatura de Pedro Castillo. Este informe cuenta algunas cosas que ya hemos visto antes, como por ejemplo que Cerrón ha sido sentenciado por corrupción por la obra del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya, y que según el Poder Judicial, Cerrón favoreció con un pago de 850.000 soles al consorcio Altiplano. Sin embargo, hay otras revelaciones alucinantes. De acuerdo al Foco.p, Vladimir Cerrón tiene 14 investigaciones abiertas en el Ministerio Público y en el expediente fiscal figuran denuncias activas por corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, malversación de fondo, peculado, falsificación de documento y defraudación patrimonial. Todo un angelito, ¿eh? Como bien resalta el informe, algunos de estos casos son, por ejemplo, una denuncia por presunta malversación de 22 millones de soles que iban a ser usados para mejorar el acceso de los niños de Junín a las escuelas públicas, pero terminaron siendo usados en obras de saneamiento del Hospital La Merced, y su presunta colusión con el empresario Edison García para favorecer al consorcio El Carmen II en la ejecución de una obra para mejorar el Hospital del Carmen y la entrega de un adelanto irregular de 8.4 millones de soles. Estos dos casos son escandalosos porque en el primero, según el Ministerio Público, Vladimir Cerrón malversó 22 millones de soles destinados para el acceso de los niños de Junín, y el
el segundo tiene que ver con el Hospital del Carmen, un hospital que, como bien resalta el portal, es un símbolo de la ineficacia y el daño que le ocasiona la corrupción a la vida de los peruanos. El principal problema no es que el hospital lleve 6 años en construcción o, como señaló el gerente de infraestructura del gobierno regional de Junín en septiembre del 2020, este hospital se encuentra al 31% de su construcción. El problema es que pese a los millones que se vienen gastando en todo este tiempo, el hospital no sirve. En octubre del año pasado, representantes de la Dirección Nacional de Operaciones de Salud y de la Dirección General en Gestión de Riesgo de Desastres del Ministerio de Salud fueron a este hospital para ver si servía en algo para la lucha contra el coronavirus y concluyeron que el hospital no reunía las condiciones para una buena atención. Es más, en la visita que hicieron detectaron que el 30% había sido construido con adobe y el 15% con drywall, materiales de mala calidad que afectaban las áreas de cuidados intensivos, hospitalización y neonatología. Si hay algo que debería preocuparnos de la candidatura de Pedro Castillo y de Perú Libre, no son los fantasmas terrucos, sino todos los casos de corrupción que acabamos de escuchar que involucran directamente a su líder Vladimir Cerrón. De igual manera me gustaría hacerle el saludo correspondiente a la señora Fujimori, pero ignoro desde cuándo y dónde trabaja, pero mi saludo para todos los trabajadores del país y del mundo. Saludo al señor Pedro Castillo, que después de poner tantas excusas, finalmente tuve que venir hasta aquí para poder hacer un intercambio de ideas. Él propuso que estemos aquí como primer requisito para los siguientes 4 debates del Jurado Nacional de Elecciones. Así es que este es el primer encuentro de 4 más que espero nos podamos ver. Porque sumado a la incapacidad de tantos años que no han hecho nada por nosotros, y ahí incluimos a los gobiernos regionales en Junín de Perú Libre, o aquí también de su aliado, del MAS, y hay que decirlo así, con nombre y apellido. Lamentablemente, esta pandemia nos ha afectado triplemente. Este año hemos coordinado, y el doctor Bustamante parte de nuestro equipo técnico, porque nosotros sí tenemos un equipo técnico que mostrar, no como otros, que esconde a las personas de su partido. El doctor Bustamante ya ha estado con el doctor Manuel Fernández, justamente para ver la vacuna peruana, pero de aquí a unos 2 o 3 años. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. 5 minutos, por favor. En el Perú pasa cosas insólitas. Yo, para ser candidato, he solicitado licencia de mi trabajo, y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Señora Fujimori, creo manifestarle de que para hablar de la educación hay que tener autoridad moral. Aquí están mis hijos que van a la escuela pública. Yo, como maestro, he trabajado para salir adelante. A mí nadie pagó mis estudios. Yo no estudié fuera del país. Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada. En el gobierno nuestro, en un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Basta de lucrar con la educación del pueblo peruano. Basta de discriminar al pueblo peruano. Miles de jóvenes estudiantes alejados de la realidad. Espero recuperar la plata de la gran corrupción de los lingotes de oro para poner internet en todas las instituciones y a todo el pueblo peruano. Queremos que regresen los valores, que hay que respetar a la familia. La familia y la escuela tienen que ser las 2 entidades del Estado que no se pueden caer. Cae la familia, cae el Estado. Hay que aprender a vivir entre hermanos. No tenemos que llevarnos por ambiciones para terminar con la familia. Se tiene que respetar a la madre, se tiene que respetar al padre. Para eso sirve la educación del pueblo peruano. Yo soy maestro y no he tenido ningún alumno que haya hecho lo contrario.
he encontrado alumnos que son empresarios, he encontrado a mis alumnos que sé que son emprendedores, y por ahí es el camino correcto. A diferencia de usted, yo no me corro. Y he tenido que venir hasta aquí con todas las excusas, inventos, para finalmente poder intercambiar ideas. Toda mi vida he dado la cara, como siempre, y por eso aquí me presento con absoluto respeto ante el pueblo chotano y ante todo el Perú. Así es que no se siga corriendo y esperamos que su equipo el día de mañana acepte los 4 debates y no nos siga poniendo excusas. Yo recién antes de subir me he enterado las reglas de juego, porque todo eso lo planificaron ustedes, pero no importa, porque aquí lo que se tiene que dar es el respeto a los ciudadanos, y eso es lo que usted tiene que entender. Nuestro país no funciona en el caos, en el desorden. Las reglas se tienen que respetar, y ese es un mensaje que quiero dar a todo el Perú. Las cárceles serán centros de rehabilitación con la finalidad de que las personas que tienen condenas, las personas que están involucradas en actos de corrupción, las personas que han delinquido, también tienen que salir a comer el pan con el sudor de su frente, y los centros penitenciarios tienen que convertirse en centros de educación tecnológica profesional para todos los jóvenes que hoy en día están excluidos. Jóvenes que abandonan su familia y van a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza, y lejos de tener un derecho constitucional, recibiendo un tupper. Eso no va a pasar en nuestro gobierno. Por eso es importante manifestarles de que la ciudadanía tiene que ser bajo un derecho constitucional. Ahí están las más de 200 obras inconclusas que no pudieron terminar, como las obras que tampoco terminaron en el gobierno regional de Junín, ni siquiera los hospitales. El señor Cerrón, presidente de Perú Libre, dice que ser médico, pero ni eso pudo hacer por su región. Mi mensaje a los adultos mayores de las zonas más alejadas: el programa Pensión 65, el primer día de mi gobierno, lo vamos a duplicar de 250 soles a 500 soles bimensuales. Muchas minas acá, a la cual nuestra contrincante es concesionaria, y mi pueblo muriéndose de hambre. En ese marco vamos a ver de qué manera estos programas sociales tenemos que implementar verdaderamente estos programas con programas de nutrición. Y en cuanto a la pensión 65, vamos a ampliar la pensión a partir de los años 60, pensión 60, ya no solamente a partir del año de los 65 años, sino a partir de los 60 años, este bono que tiene que recibir nuestros ciudadanos. Rechazo las afirmaciones del señor Castillo de que soy propietaria de alguna empresa minera. Esas son las tantas mentiras y leyendas urbanas que se ha dicho de mí. Pero tengo la tranquilidad que a mí y a mi esposo nos vienen investigando años. Y después de revisar nuestras cuentas, no han encontrado absolutamente nada. Por eso estamos aquí, con la frente en alto. Hemos encontrado delincuentes hasta en el escenario político. Hemos encontrado delincuentes en el escenario económico, social, cultural, que han carcomido el estómago, el bolsillo y el cerebro de las personas. Porque la muerte civil se aprobó en el Congreso anterior con todos los votos de Fuerza Popular. Y justamente por eso es que su padre político no ha podido ser candidato, porque el señor Cerrón, presidente de su partido, ha sido sentenciado por corrupción. Usted se llena la boca hablando de eso, pero se olvida justamente de que su presidente del partido, ¿no?, ha sido sentenciado por eso, y por eso es que no ha podido ser candidato.
Usted ni siquiera hace un deslinde, no, lo esconde. Qué lamentable, señor Castillo. La corrupción es un mal que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad. Y sobre todo le he venido a decir, no te corras, Pedro, no te corras. No me voy a correr como se corrió su padre en el tiempo régimen fujimorista. Ustedes sacarán sus conclusiones acerca de las propuestas expuestas en esta tarde y elijamos pues la mejor propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la prensa nacional y extranjera. Muchísimas gracias a las rondas campesinas. Muchísimas gracias amigos de Cajamarca, de Chota, Cutervo, Hualgayoc, Pambamarca, Celindín y los diferentes puntos del territorio nacional. Muchas gracias. Amigos, el Perú se ha convertido en un campo de batalla, literalmente. Una batalla ideológica, una batalla en la que ideas completamente distintas de comprender el mundo se enfrentan. Esta no es una batalla nueva, en realidad durante muchísimos años se mantuvo latente. 40 años de modelo neoliberal pasaron factura al país. Nos agarró la pandemia en una crisis absoluta y total, sin hospitales, sin médicos, sin infraestructuras, el gobierno dedicado a saquear el país, absolutamente abandonada, las zonas rurales, incluso las zonas populares de las grandes ciudades, un desastre total. ¿Quién es el culpable de esto? Sería perder el tiempo ahora, todos lo sabemos. Es un modelo nefasto que desde que se cambió la Constitución del 93 se blindó para dar facilidad a la privatización, despojar al Estado de su capacidad y de su deber de velar por las inmensas mayorías, y se blindaron algunos empresarios y grupos poderosos. El día de hoy vamos a tocar el tema de esta cadena Willax, que se ha convertido y ha declarado literalmente la guerra al profesor Pedro Castillo. Todos sus periodistas al unísono, están atacando, vociferando, mintiendo, esparciendo mentiras de todo tipo, porque obviamente están desesperados. ¿Qué pasó, amigos de Willax? ¿Y ahora qué? El periodismo, por decir poco, basura, que algunos de ustedes practican, sicariato comunicativo, sicariato periodístico, en realidad, está llegando a su fin. Y el pueblo ha despertado. Vamos a analizar, amigos, el día de hoy, no sin antes pedirles que por favor dejen sus poderosos likes. Vamos a romper el algoritmo que ya nos tumbó un canal, no permitamos que también nos tumben este. Así que muchos likes y a controlar a esos bots que entran a atacarnos. Siempre se puede permitir opiniones contrarias. Sí, este es un espacio democrático, pero siempre que se hagan con respeto. Aquí no somos intolerantes, excepto contra la corrupción y contra la violencia. Vamos a analizar qué pasa. En el Perú nace una nueva esperanza. Soy Wilmer Domínguez Remar, este es tu canal Inti Noticias. Comenzamos. Vámonos a analizar, amigos, unas últimas declaraciones de un pseudo periodista que se expresa de esta manera. Vamos a ver. Canal, uno de estos periodistas, pseudo periodistas. Vamos a ver. Miren, amigos, lo que nos encontramos. Perdón, un segundito. Toda tu platita que lograste con tanto esfuerzo ya no será tuya, sino de todos. ¿Quieren saber en qué consiste el plan económico del pensamiento Castillo-Cerrón? Para que no crean que estoy exagerando, aquí les va. Ya no más riqueza individual ni grupal, sino social. O sea, toda tu platita que lograste con tanto esfuerzo ya no será tuya, sino de todos. Aquí está. Vale, vamos a empezar. Dice que toda tu platita que has ahorrado, se está dirigiendo al pueblo, ¿ah? Al pueblo. Ya no será del pueblo, sino que se socializará. Mentira. Absoluta y total y rotunda mentira.
¿Ya? Este señor está diciendo mentiras. En ningún momento el presidente, el plan de gobierno de Pedro Castillo, pretende socializar la propiedad privada o la riqueza del pueblo peruano. Al único sector que se le va a renegociar los contratos, y ni siquiera extatizar ni expropiar, sino simplemente renegociar unos contratos lesivos a la soberanía nacional, es a las grandes multinacionales, multimillonarias, dueñas de los medios de comunicación, y ahora analizaremos una de ellas. Este periodista está diciendo esto. Obviamente trabaja en una cadena. Por respeto a este periodista, no voy a decir la cadena para la que trabaja, pero ustedes rápido lo encuentran en internet. ¿Ya? Pero este señor está hablando en una cadena de televisión, en señal abierta, para todo el Perú, mentiras. En Bolivia jamás se le expropió el dinero al pueblo. Ni siquiera en Venezuela de Chávez, por Dios. Es inadmisible, amigos, que permitamos y que los peruanos sigamos viendo este tipo de sujetos. Está diciendo mentiras, barbaridades. Y esto tiene una explicación. No han visto durante 40 años la inmensa pobreza y el abandono, y ahora que el tigre despertó, que el jaguar andino amazónico despertó, el puma despertó, el tigre despertó, el pueblo peruano despertó, ahora salen desesperados como plañideras a mentir descaradamente. Y aún hay gente en el pueblo, incluso profesionales, que no son gente inculta, que hablan bien, que tienen cargos en municipalidades o son dueños de empresas, que creen estas patrañas. ¿Y por qué? Porque en el Perú hay una dictadura total de las comunicaciones desde hace 30 años. Y la gente recién ahora que ha explosionado las redes sociales está despertando. Así que, benditas redes sociales, que gracias a los canales la gente empieza a saber la verdad. Sigamos escuchando las barbaridades que expresa este disque periodista. Porque un periodista que empieza a mentir, que empieza a expandir bulos, fake news, no es periodista. Y una persona que aunque no haya estudiado la carrera de periodismo, pero que dice la verdad y la comunica, ese está haciendo un trabajo de periodismo muchísimo más loable, digno y dignificando una profesión que los mismos periodistas la están tirando por suelo en tierra, como este tipo de pseudo periodistas. Aquí está, en la página 14. La izquierda socialista no renuncia a la riqueza, pero esta debe ser social, no individual ni grupal. Ahí está, en el plan de gobierno, eso dice. Se está refiriendo a la riqueza de la nación, a las principales riquezas, nuestros recursos petroleros, la minería, señor. No se está refiriendo a la cuenta bancaria de un taxista o de un maestro o de un pequeño empresario. Por Dios, por el amor de Dios, es que son tan obtusos. No, no son obtusos, ellos saben perfectamente lo que estoy diciendo. Pero como son manipuladores, porque ya lo sabemos, la derecha tiene como seña de identidad principal la hipocresía y la mentira. En base a eso construyen su poder, manipulan al pueblo y engañan y sacan de contexto completamente lo que se está refiriendo. La riqueza nacional, ¿cuál es? Nuestra gente. Y por supuesto, si además tenemos riquezas naturales y mineras, pues claro que son del pueblo. Pero de ahí sacar esa afirmación absolutamente lógica, que todo el mundo lo entiende, a que le van a quitar su dinero a la riqueza personal del pueblo, eso es una absoluta barbaridad y mentira. ¿Ya? Sigamos escuchando las mentiras de este señor sacando de contexto un plan de gobierno. Pasan al Estado los recursos estratégicos. Así es. ¿Sabes por qué, amigo? Porque actualmente, y desde el año 93, los recursos estratégicos del Estado, que todo país en el mundo, como Alemania, Estados Unidos, China, tienen su control del Estado,
Señor, y Estados Unidos no es un país acusado de comunista, ni Alemania, ni Rusia. Ya no existen países comunistas en ningún lugar del mundo. Pero todos los países soberanos, incluidos los capitalistas, tienen sus recursos estratégicos, su sector estratégico controlado, porque si no controlan su sector estratégico, no controlan nada. Por lo tanto, no tiene soberanía. Por lo tanto, ¿de qué se extraña usted? ¿No se da cuenta que hemos vivido 40 años en un mundo falso y real que nos pintó el neoliberalismo y ahora recién estamos despertando a la realidad del mundo? Por supuesto que tenemos que recuperar nuestros sectores estratégicos, pero está hablando de los sectores estratégicos y usted mismo lo está diciendo. Pero usted está mezclando la propuesta de, en primer lugar, renegociar los contratos lesivos con el sector estratégico. Y si estas empresas no aceptan negociar esas nuevas condiciones, entonces y solo entonces se estatizará ese recurso. Es decir, pasará a formar parte del Estado peruano. El recurso, no la empresa que lo está explotando, por Dios. Estamos hablando de nuestros recursos. Por lo tanto, esa empresa que vino, puso su planta, pues se puede ir, se puede llevar todos sus equipos, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a recuperar los recursos. Eso lo tiene que explicar si usted es un periodista. Su trabajo del periodista es explicar exactamente de lo que se está tratando aquí. No manipular ni engañar a la gente. Increíble, amigos, lo que estamos viendo, se están destapando, y qué bien que sigan saliendo del armario todos estos, para que el pueblo peruano ya sepa quiénes son los que están en contra de que se sepa la verdad, y quiénes están realmente haciéndole juego sucio a la corrupción. El Perú ya no admite más mentiras, señor. Increíble, amigos. ¿Y quién define lo que es estratégico o no? ¿Cómo pues que quién define? ¿Quién define? Página 15. ¿Quién define? A ver, señor. Oiga, ¿usted es o se hace? Un recurso estratégico es lo en la energía. ¿Por qué? Porque si un país no tiene energía, el control de su sector energético, no tiene control de nada, no puede controlar sus precios. ¿Por qué cree usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con propuestas muy similares a la del profesor Castillo, en 2 años, entrando a su 3er año, está recuperando Pemex, está construyendo una nueva refinería? ¿Por qué? Porque él es consciente plenamente, exactamente igual que Evo Morales, exactamente igual que el profesor Pedro Castillo y el doctor Vladimir Cerrón, de que si no controlan su energía no van a poder controlar los precios del consumo básico, porque si sube la energía, sube todo lo demás. Si sube la gasolina, sube el transporte, sube todo. Por lo tanto, para poder controlar y que no suban los precios para el pueblo, tenemos que controlar nuestro sector energético, tenemos que ser autosuficientes. Señora, ¿lo entiende ahora? Es increíble que usted, que ha estudiado en buenas universidades, que tiene probablemente magíster y doctorados, no sepa esto. Y yo, un hombre que ni siquiera tiene estudios universitarios, le tenga que dar cátedra a usted, es inadmisible. Increíble, amigos, a lo que estamos. Esta es la calidad del periodismo peruano. 15. La exclusividad del manejo de algunos recursos estratégicos solo puede ser reservado para el Estado peruano en salvaguarda de los intereses nacionales. Así es. Lo está diciendo usted mismo. Algunos sectores estratégicos tienen que estar reservados al Estado, por supuesto que tienen que estar, como estaba antes de esa famosa Constitución del año 93 que nos engañaron como si fuésemos unos... Bueno, no voy a decir... En materia de economía, soberanía, seguridad, energía, alimentación y otros que lo meriten. Control de todo. De todo lo que sea necesario, señor, para ayudar al pueblo. Por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿quién es un verdadero patriota? El que hizo y cambió la Constitución para dejar todo en el sector privado, abandonando a nuestro pueblo, o quien está viniendo para recuperar los sectores estratégicos. Aquí en ningún momento dice que se va a estatizar todo el país, señor, no mienta, no sea fascista. ¿Será quizás porque trabaja para un canal que se va a ver afectado, porque ya el Estado ya va a dejar de inyectarle millones al canal para el cual usted trabaja?
¿No será que ciertos poderes económicos, que son justamente los que tienen el sector estratégico, le están pagando a usted y a su cadena de televisión para sacar a esparcir estas mentiras? En ningún momento en Bolivia se ha estatizado toda la economía, no señor, exclusivamente algunos sectores para poder garantizar el desarrollo del país. Y es lo mismo que propone el profesor Pedro Castillo. Pero aquí hay una gran diferencia, que el profesor Pedro Castillo lo está diciendo en su plan de gobierno. Y cuando el pueblo vote ese plan de gobierno, está autorizando para que eso se haga. Y si la gran mayoría del pueblo peruano quiere recuperar sus riquezas para tener un futuro mejor, para tener unas buenas escuelas bien equipadas, para que llegue el asfalto a todos los pueblos rurales del Perú, es inadmisible que el Perú siga estando con caminos desastrosos, donde por abismos se caen cada año, cientos de personas mueren, porque ustedes viven en Lima y no salen de su burbuja, y ahora vienen y se atreven a decir estas mentiras en señal en vivo, tratando de engañar al pueblo. No señor, no lo vamos a permitir. Para estimular la inversión privada en vez que las empresas multinacionales se lleven el 70% de las ganancias y dejen el 30% al Estado como es ahora, será al revés. ¿Y eso le parece mal? ¿Eso le parece mal? ¿Eres peruano? Perdona, ¿eh? ¿De qué país eres? Yo entiendo que usted es peruano, que usted ama su país. Por lo tanto, si los actuales contratos dejan solamente el 30% de la riqueza y el 70% sale, y lo que propone el presidente es hacerlo al revés, es decir, que el 70% se queda en el Perú, ¿usted está en contra de eso? ¿O es que usted tiene acciones en esas empresas? ¿O le han prometido acciones en esas empresas? Planteamos invertir la proporción del reparto de utilidades, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado. Y no tiene ningún descaro en burlarse. O sea, se sienten tan seguros que con esta campaña sucia van a hacer que Keiko gane, que en señal abierta se burla de todos los peruanos, de todo el 70% del Perú que no tiene ni agua ni desagüe, que se tienen que explotar, que tienen que irse a alquilar por unos sueldos miserables para mantener este sistema totalmente injusto. Señores, lo que queremos es simplemente cambiar las proporciones de los contratos que usted mismo está diciendo. Por lo tanto, si usted se burla de que el 80% pasa para el pueblo del Perú, usted no es peruano, señor. Dirá en su DNI que es peruano, pero usted no es peruano ni ama a su pueblo de ninguna manera. Van a venir corriendo a invertir todo el mundo, le quiere venir a... Así es, como BlackRock. ¿Sabe usted qué es BlackRock, señor? ¿Sabe quién es Larry Fink? Es uno de los grupos más poderosos del mundo. ¿Sí? Es uno de los principales dueños del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Eso mismo que usted decía que va a pasar en el Perú no ocurrió en México. Y México recuperó su industria petrolera, recuperó Pemex. ¿Y sabe qué? Ahora BlackRock y Larry Fink es socio preferencial del gobierno mexicano. Y así queremos que sea en el Perú, pero respetando nuestras condiciones, señor. Y vendrá Larry Fink y vendrán los más poderosos del mundo y se bajarán del burro y aceptarán nuestras condiciones, porque aun cuando sean distintas a las que habían antes, les seguirá conveniendo al gran capital. Usted no sabe, señor de negocios internacionales. El gran capital necesita garantías para inversión, reglas claras, por supuesto, pero no abusivas. Ya no hay empresarios obtusos, ideológicos. El empresario lo único que quiere es invertir y que se garantice su inversión. Perfecto, vengan. Si ustedes vienen con las condiciones que ponemos, estará garantizada absolutamente su inversión. Ahora, si empiezan a corromper funcionarios como Odebrecht, si empiezan a pedir que se le condonen impuestos, como las grandes mineras actuales, si empiezan a manipular y a destrozar, pues entonces, querido amigo,
Adiós, muy buenas, no queremos ese tipo de empresarios y no vengan esos empresarios al Perú, porque ese tipo de empresarios, que no son empresarios, que en realidad son traficantes de influencias, en Perú no los queremos. Pero empresarios como Larry Fink y BlackRock, que cumplen su palabra, que respetan las nuevas condiciones, como ahora en México con Andrés Manuel López Obrador, bienvenido sea. Te recuerdo, amigo periodista, que el señor Carlos Slim también en México se quedó a apoyar a su país. Sí, y está invirtiendo grandes cantidades de dinero porque es un empresario patriota. ¿Dónde están los empresarios peruanos patriotas? A ver, ¿dónde hay un emulador de Carlos Slim? A ver, ¿dónde está el Carlos Slim peruano? ¿Será acaso Graña Montero? ¿Será acaso Roque Benavides? ¿Será acaso Dionisio Romero el que quiere convertirse en un verdadero empresario ejemplar? No lo sabemos. Lo dudo mucho, pero espero que salga un empresario patriota de verdad. Invertir en el Perú. Estatizar las minas, el gas, el petróleo, las hidroeléctricas, las comunicaciones y en otros casos nacionalizar. ¿Cuál es la diferencia? No se preocupen cuando... Hay mucha diferencia. Que todo eso que tú mencionas lo privatizó, eso ya era del Estado peruano. 200 empresas se privatizaron con Fujimori. ¿No tenemos el derecho a recuperarlas? Pues claro que sí, porque fueron totalmente ilegales. Fueron totalmente ilegítimas. Sí, blindaron la Constitución para volverla un instrumento servicial al saqueo, ¿no? Pues ya se acabó, amigo. Se acabó. Hagas lo que hagas, va a arrasar Pedro Castillo. Y vamos a recuperar. Pero no te preocupes, no vamos a volvernos Venezuela, porque la senda que vamos a seguir no es la de ese país, con todo respeto al proceso venezolano. La senda que vamos a seguir es la de México, que se lleva absolutamente bien con Estados Unidos. Y el profesor Castillo es inteligente. Y el doctor Vladimir Cerrón también. Se graduó con honores en Cuba, el mejor de su promoción de médico. Ojo, Un médico, le recuerdo, señor periodista, es un hombre que trae la vocación de ayudar, de servir a la población. Usted no podría ser jamás un médico, y si lo fuese no sería un buen médico. ¿Por qué? Porque no tiene la más mínima compasión de millones de niños y familias que aún viven en la extrema pobreza en el Perú. Y cuando un periodista, con todo el poder económico que debe tener, se atreve a salir a burlarse de un plan de gobierno nacionalista que quiere recuperar, que quiere llevar el orgullo del Perú arriba y que lo quiere sacar adelante, y usted sale a decir estas barbaridades, en ningún momento dice que se va a entrar y se va a estatizar todo. Mentira. Lo que está diciendo es que se va a entrar y se va a renegociar los contratos. O sea, se le está dando la oportunidad a todo el sector privado, poderoso del Perú. Estamos hablando de los grandes millonarios, no estamos hablando de la clase media, del pequeño mediano empresario, del gran empresario peruano, no. Estamos hablando del super mega millonario, señor. No confunda la población. Estamos hablando de 200, 500 empresas, las más grandes, nada más. El resto del Perú no le pasa nada, sigue viviendo en el modelo que tenemos ahora. Por Dios, nada va a cambiar. Al contrario, tendrá mucho más dinero, mejorarán los sueldos. Y se empezará a cobrar impuestos a los mafiosos que no pagan ahora. Sin más dilación, vamos a ver inmediatamente esta noticia y este artículo, señores, porque es muy importante que entendamos las repercusiones que se está o que va a suceder en nuestro país si en caso sale Pedro Castillo. Y vemos que un portal tan importante que es The Reason, que es un portal bastante, o Reason mejor dicho, que es un portal muy importante de Estados Unidos, es el portal libertario más grande de ese país, ha sacado este artículo y se hacen esta pregunta, y creo que el artículo lo deja más que claro. ¿Se convertirá Perú en la próxima Venezuela? Y como vamos, lamentablemente, no sé si nos vamos a convertir en Venezuela, pero que el país se va a empobrecer, eso no tengas ni la menor duda. Lo leemos. El artículo, por si te lo preguntas porque está en el español, bueno, lo he traducido con el propio Google, de Google Chrome, o el traductor de Google Chrome para ser exactos, así que por eso lo he puesto. Si no, estaría en inglés y algunos no lo podrían entender, o no lo podríamos entender, porque tampoco es que mi inglés sea lo más avanzado del mundo. Dice así: un socialista al estilo de Chávez es el principal contendiente para convertirse en el próximo presidente de la nación.
Así de fuerte comienza el artículo. ¿Por qué? Porque ellos han hecho una investigación bastante fuerte. Ya desde Estados Unidos nos lo están advirtiendo. Este país se va a ir por un pozo, se va a ir por un caño si es que estas ideas salen. En realidad no tenemos problema con Pedro Castillo, nos da igual, no tenemos problema con Perú Libre. Lo que sí hay problema, porque afecta y va a empobrecer a la gente y va a destruir muchas vidas, es su ideología. Y ellos lo dejan bien claro. Pedro Castillo, un autodenominado marxista-leninista, que encabeza la lista de Perú Libre, se ha asegurado un lugar en las próximas elecciones. Y acá, bueno, hacen un pequeño diálogo y ha dicho lo siguiente, para que ustedes vean lo informados que están. La plataforma de Perú Libre aboga por una transformación económica que incluirá la nacionalización de las industrias de minería, gas, petróleo, hidroenergía y comunicaciones. Acá le faltó poner algo, y es que acá en el plan de gobierno dice todo eso, pero aparte dice esto, entre otros. ¿Qué significa esto? Que ellos no se están poniendo límites en las expropiaciones que quieran realizar. ¿Por qué? Porque acá dice entre otros. ¿Cuáles son esos otros? ¿Es un sector más? ¿Son 2? ¿Son 3? ¿Son 4? ¿Son 10? ¿Son 20? ¿Es toda la economía? No lo sabemos. Y eso es totalmente peligroso, porque si ni ellos en su propio programa económico se están poniendo una camisa de fuerza para no estatizarlo todo, ¿quién nos asegura de que sí lo vayan a hacer? Nada nos asegura que sí lo vayan a hacer, para nada, perdón, que no lo vayan a hacer. Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque su ideología es marxista-leninista. Ellos no creen en la propiedad privada. Para ellos, que una persona trabaje para una empresa es explotación. Da igual si te pagan bien, si tienes buenas condiciones, si tienes un buen salario, estás trabajando cómodo. A ellos les da igual. Por el simple hecho de tú trabajar para una empresa, ya estás siendo explotado según ellos. Eso está totalmente equivocado, refutado por la teoría económica, política. Es un pensamiento tan arcaico y dogmático. ¿Por qué es dogmático? Porque ya ha sido refutado 10.000 millones de veces y aún así hay personas que siguen creyendo eso. Y lamentablemente Pedro Castillo sigue creyendo en estas fantasías refutadas por la teoría económica y por todo tipo de teorías políticas que ya han salido y ya han refutado 10.000 veces al marxismo. El marxismo ya está muerto en los campos teóricos, pero lamentablemente las personas que no conocen esto siguen creyendo en el marxismo, cosa que no debería ser porque está refutado y sus postulados son tendenciosos y son mentira. Así que eso es lo que está pasando. Miren esto para que ustedes vean cómo nos ven desde Estados Unidos. La plataforma de Perú Libre recuerda a la del socialista venezolano Hugo Chávez. Por ejemplo, Chávez nacionalizó a la industria petrolera de Venezuela en 2005. No solo la mala gestión estatal resultó fatal, sino que la falta de inversión privada también contribuyó a la desaparición de la otra poderosa industria venezolana. Los planes de Castillo para nacionalizar la poderosa industria del cobre de Perú conducirán a resultados igualmente trágicos. Para que ustedes vean, ni siquiera lo digo yo, lo dice un portal de Estados Unidos, gente. Va a pasar lo mismo. O sea, ¿qué tiene que pasar para que la gente entienda de que esta persona nos va a llevar, o mejor dicho, estas ideas de esa persona nos van a llevar al desastre? O sea, ¿qué tiene que pasar? O sea, se lo están diciendo medios, se lo están diciendo empresarios, teóricos, políticos, todo el mundo se lo está diciendo. ¿Qué tiene que pasar? O sea, no lo entiendo, pero bueno. Si Castillo gana, espere tanto la mala gestión del gobierno como un colapso de la producción que paralizará la producción de cobre del país. Y esto también lo he dicho. Cuando él se refiere a nacionalizar el gas, el cobre, prepárense para la escasez, porque el Estado no administra nada, porque no puede administrar ni meterse en la economía por el teorema de la imposibilidad del socialismo. El Estado no puede hacer cálculo económico porque justamente necesita una información para hacer sus cálculos. Y cuando el Estado interviene, destruye esa misma información que necesita para realizar cálculo económico. O sea, es imposible teórica y científicamente que el Estado pueda manejar la economía. No puede, está atado y jamás va a poder. Es imposible y está totalmente refutado el estatismo. Que el Estado se mete en la economía es querer más estatismo y el estatismo está refutado. Pero bueno, y qué pena que haya mucha gente que no lo entiende. Incluso acá en esta parte del artículo se sorprenden. ¿Por qué? Porque acá dice aproximadamente 5 millones de personas han huido de Venezuela y muchos de ellos han terminado en países como Perú, Colombia, y demás. Y aún así hay muchas personas que se quejan de que hay muchos venezolanos en Lima compitiendo por los puestos de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de que tenemos tantos venezolanos en este país, la gente quiere votar por Castillo.
Y los venezolanos que están acá nos dicen, nos advierten, oye, cuidado con lo que votas, nosotros estamos acá, ¿por qué crees? ¿Porque nuestro gobierno es un gobierno que apoya el capitalismo? No, es un gobierno que cree en el Estado, quiere estatismo, intervencionismo, nacionalización, impuestos, regulaciones, burocracia, por eso están acá. Y la frontera entre Colombia y Venezuela es nuevamente escenario de un conflicto armado. Los combates en el estado fronterizo de Apure ya cumplen 2 semanas. Las fuerzas venezolanas enfrentan en su territorio a un supuesto grupo armado colombiano. Estos enfrentamientos ya provocaron el desplazamiento de más de 4.000 personas hacia Arauca, departamento limítrofe del lado de Colombia. Arauca es un lugar de históricas confrontaciones guerrilleras desde la década de los 70. Se caracteriza por ser una zona petrolera, en donde desde hace más de 50 años se asentaron multinacionales. Esto significó el inicio de disputas territoriales con grupos armados y poblaciones originarias del lugar. De acuerdo a un informe de la ONU, en esta zona no se registra actividad vinculada al narcotráfico. La crisis estalló el 21 de marzo, cuando residentes del municipio venezolano de La Victoria oyeron bombardeos y se vieron forzados a dejar sus casas y a migrar hacia el país vecino. El temor que hay es volver porque no hay garantías para nosotros volver a nuestras casas sin saber qué nos pueda pasar. Nos puedan reprimir, nos puedan matar. A mi papá se lo llevaron, él se llama José Rico, se lo llevaron a una persona inocente, es un campesino de la comunidad, no tiene nada que ver con la guerra que está pasando. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que desde entonces se enfrenta a un grupo armado colombiano vinculado con el narcoterrorismo que cuenta con la protección de Bogotá. Caracas va más allá y denuncia que hay un plan de Estados Unidos para balcanizar esta región con el apoyo del gobierno de Iván Duque. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Desde hace 20 años, Venezuela reclama acciones del gobierno colombiano para desactivar los conflictos en la frontera. Para el gobierno de Duque, en cambio, se trata de un pase de factura de insurgentes disidentes a Caracas por su presunta complicidad con la facción del ex dirigente de las FARC, Iván Márquez, quien rompió con el acuerdo de paz en 2019. Quienes apelan a este tipo de prácticas son los enemigos de la paz de nuestro país, son los enemigos del pueblo colombiano. Es absurdo, es injustificable, es reprochable, es censurable que pretendan albergar tanto odio en su corazón. Caracas siempre ha negado su vínculo con estos grupos. Bogotá acusó al gobierno venezolano de aliarse no solo a Márquez, sino también al Ejército Nacional de Liberación, con el propósito de controlar la unidad de mando en las rutas del narcotráfico. Este conflicto coincide además con una nueva escalada de violencia en otras zonas de Colombia. Para la oposición, Duque está haciendo fracasar el acuerdo de paz. La ONU advirtió que en 2020 más de 25.000 personas fueron desplazadas ante el avance de los grupos paramilitares y el desmonte de las tierras para plantaciones ilegales de droga. Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo. Un acuerdo entre Caracas y Bogotá parece casi imposible. Ambos países rompieron las relaciones diplomáticas desde que Colombia reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019. En este contexto, otra crisis humanitaria aparece en la escena de un país azotado por la violencia desde hace más de medio siglo.
Muerte de la afroestadounidense Ma'Khia Bryant, de 16 años, a manos de la policía en Columbus, Ohio, vuelve a prender las alarmas sobre el uso de la fuerza letal policial en Estados Unidos. Esta vez el video de la cámara del mismo oficial que realizó los 4 disparos contra la joven fue publicado por la policía. Las imágenes muestran la llegada del uniformado al lugar donde se reportó una persona que amenazaba con un cuchillo. El hecho, sucedido el mismo día del fallo en el caso de George Floyd, fue repudiado por las autoridades en Estados Unidos. Ma'Khia Bryant necesitaba morir ayer. ¿Cómo llegamos aquí? Esto es un fracaso de parte de nuestra comunidad. Algunos son culpables, pero todos somos responsables. Estados Unidos tenía la esperanza de dar un paso adelante después del traumático y agotador juicio de Derek Chauvin y el veredicto que se alcanzó. Este caso, como el de George Floyd, pone de relieve el uso de cámaras de video y celulares como prueba de lo ocurrido. Nunca ha habido tantos ojos mirando a las autoridades, grabando lo que hacen en tiempo real, con todo detalle, de manera mucho más impactante que un folio. Para el 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos en un 50% respecto a los niveles del 2005. A eso se obligó al presidente Joe Biden en una muestra de renovado compromiso, después de 4 años de administración Trump, donde el cambio climático fue negado muchas veces. Y el presidente invitó a los otros líderes a actuar también. Las señales son inconfundibles, la ciencia es innegable, pero el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no está esperando, estamos decididos a tomar acción. En la cumbre, 40 líderes mundiales invitados prometieron hacer más contra el cambio climático, desde la alemana Angela Merkel hasta el ruso Vladimir Putin y el británico Boris Johnson. El primer ministro indio, Narendra Modi, no anunció ningún nuevo compromiso climático, pero prometió aumentar su producción de energía renovable para el 2030. China tampoco prometió algo nuevo, pero antes del 2060, el contaminador más grande del mundo indicó que alcanzará la neutralidad de carbono. China espera trabajar con la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para promover conjuntamente la gobernanza ambiental mundial. Oficialmente, las naciones que son parte del Acuerdo de París están obligadas a anunciar sus nuevos objetivos de reducción de emisiones, a tiempo para una conferencia climática de las Naciones Unidas en Escocia. La semana pasada nos sorprende un profesor del nivel primario, profesor hermano Pedro Castillo, gana las elecciones en Perú. Un saludo desde acá al profesor, el profesor Pedro Castillo. ¿Y qué plantea el profesor Pedro Castillo? Coincidimos con su propuesta. También era nuestra propuesta. Plantea Asamblea Constituyente para refundar Perú. Felicidades. Un aplauso para el hermano Pedro Castillo. Y en lo económico que plantea, nacionalización de la minería y los hidrocarburos. Nosotros ya lo hicimos eso. Hermanas y hermanos, qué coincidencia. Escuché decir además de eso, si soy presidente, dice él, me va a rebajar mis sueldos. Nosotros en el 2005 no prometemos al pueblo en la campaña rebajarse el sueldo, pero llegamos, sueldo nos rebajamos de casi 40.000 bolivianos. Quiero que sepan las juventudes, a 15.000 bolivianos. Yo quería rebajar a 5.000 bolivianos, pero algunos ministros que tienen otro rango económico, otra forma de vivencia, no me aceptaron. Tal vez con mi sueldo es 5.000 bolivianos y no 15.000 bolivianos. Entiendo perfectamente. Con referencia a la opinión del señor Evo Morales del día de hoy, pero no solamente ha sido del día de hoy, señor periodista, hemos visto que el día de la elección, él también dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y que había ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales, nosotros los peruanos no vamos a aceptar su ideología, el socialismo del siglo XXI,
le decimos fuera al comunismo, le decimos fuera a Maduro, le decimos fuera a Lula y a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país. Entromete en los asuntos del Perú. ¿Evo Morales comete injerencia, sí o no? Bueno, primeramente la libertad de expresión es a nivel mundial. El compañero Evo tiene el derecho de opinar en cualquier elección de cualquier país. La señora Yerko no tiene moral. Ella, ¿a qué país se referirá? Porque ella debería candidatear en Japón. Debería candidatear en Japón, no en Perú. Ella es nacida, familia, Japón. Le pedimos al pueblo peruano que no entre al juego de esta señora mentirosa, oveja vestida de lobo. Realmente les decimos a la señora Yerko que vaya a candidatear a Japón y que no se intrometa en el Perú. Latina, Pedro Castillo rompió el silencio imperturbable que mantuvo desde su llegada a Lima. Profesor, ¿por qué no quería hablar con nosotros? Bueno, entenderá que tengo una agenda que a veces no cada minuto tengo agendado. Ni he podido almorzar, pero entiéndame. El candidato del API se refirió también al pronunciamiento del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien a través de su tuit expresó su admiración y respeto al profesor, asegurando que existen claras similitudes en sus planes de gobierno. ¿Cómo toma el apoyo de Evo Morales? Bueno, reiterar el saludo de Evo Morales, de diferentes países, ¿no? De las organizaciones vivas del país, de América Latina. Luego de reunirse con los integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Salud, el candidato dio un pronunciamiento a todos sus seguidores. Yo quisiera pedir al pueblo peruano que han venido de algunas regiones y que está a la espera de que conversemos, que por favor no hagan el sacrificio de venir a Lima, que yo voy a ir a las regiones, voy a encontrarme con ellos. Hay regiones, hay organizaciones en el pueblo